Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Bueno, te voy a meter en algunos de tus trabajos y lo primero que te voy a mencionar, yo sé que mucho no te cierra. Lo voy a dividir por algunas categorías. Yo sé que el anime no es algo que sea lo que más te llena, así que te lo voy a nombrar del principio. No te voy a pedir que me contés de la serie, del personaje por lo que transcurre, sino las experiencias que te han dejado estos trabajos en general, o vos que vos le has dado al personaje o que ellos te han dado, no solamente un personaje, el proyecto en sí, por la gente también que te has podido a lo mejor cruzar y demás, o también por los comentarios de la gente, que afortunadamente hoy en día, bueno, se pueden saber un poco mejor de lo que era en otras épocas, ¿no? Pero bueno, Caballero del Zodíaco tuviste varias participaciones, es como que casi todas las mujeres las agarrabas, las dos. Claro, Marín de Águila, Gina de Ofiuco. Ofiuco cuando Ofiuco no era nada. Después, Ajá. años después, querían meter el 13º signo del zodiaco, que quedó en la nada, no sé por qué. No sé por qué querían incorporarlo y no sé por qué dejaron de hablar de él. Bueno, en varias sagas de lo que fue Los Caballeros, el Evangelion también estuviste, en la franquicia de Sailor Moon, o sea, todas sagas importantes. Entonces, ¿qué te han dejado? ¿Cómo fueron? ¿Cómo fueron estos proyectos? Algunos en una época que a mí desde afuera me parece la más linda y también escuchándolos en la época que grababan todos juntos, que era otra cosa. Contame un poco sobre estas experiencias. Sí, fíjate que sobre todo Caballeros del Zodiaco, porque Evangelion no fueron tantas temporadas. Ujú. Ese fue más breve y fue la doctora Ritsuko, que después hicieron como 2 películas, algo así, tiempo después. Pero sí, lo que creo que ninguno nos imaginamos el éxito que iba a tener fue Caballeros del Zodiaco. Y fue muy especial para empezar, pues porque lo empezó a dirigir Chucho Barrero, que bueno, pues ya murió. Y él fue el que me invitó al proyecto. Fíjate que no recuerdo si tuvimos que hacer casting. La verdad no recuerdo, creo que no. Creo que nos seleccionaron así ya por nuestras voces. Para mí, para mí, creo que de todos, para mí fue el más fácil porque a las dos que yo doblaba, que eran Marin y Shina, usaban máscara. Claro. Entonces ellas yo no tenía que coordinar los labios, solamente me guiaba por el sonido, que te pones los audífonos y nada más iba siguiendo el ritmo. Lo complicado de Caballeros es que venía en el idioma original, venía en japonés. Imagínate, no entendíamos nada. Las pausas, de repente Chocho ya se sabía 2, 3 que dice, mira, cuando dice esta palabra quiere decir abuelo X, ¿no? Y ahí marcas la pausa. En efecto, era la época en que en el doblaje teníamos que estar varios juntos en el atril, porque no había tantos canales. Entonces nos juntaban y era repetir y repetir y repetir. Que pues vivíamos a otro ritmo, al menos en el doblaje. Sabíamos que nos íbamos a tardar mucho en esas series. Así que pues sabíamos que íbamos a dedicar gran parte del día cuando se grababa. Y sí, estábamos muchas horas en el estudio. Así que a veces se juntaban mis dos personajes. Hoy sería más fácil con las computadoras Claro. grabarlos, pero en esa época no. Entonces le decía, Chucho, ¿cómo le voy a hacer? Entonces de repente sí entraba al quite otra compañera. Creo que algunas veces lo hacía Mónica Villaseñor, pero ella hacía, en esa ocasión, hacía China, pero Marit siempre la hice yo, como que sí, ese fue mi personaje. Y sí, te digo, casi siempre las hice
a ambas, que al final resultó que eran hermanas. Después de que eran enemigas, resultaron siendo hermanas. Y pues no recuerdo cuántos años fue. Aquí en México tuvo tanto éxito que después Chucho produjo una obra de teatro Ajá. con los Caballeros del Zodiaco. No le fue muy bien, que digamos. Y a mí solamente me invitó, porque no participamos mujeres, solamente hombres, solo me invitó a hacer como una cuestión narrada, exclusivamente, pero yo no, pero se grabó y ya, ¿no? Ellos lo ponían antes de iniciar la función de teatro. Y años después fue que nos buscan para hacer otros capítulos y recientemente, pues ves que vendieron a Netflix Sí. la serie. Y también empezó a salir mi personaje, pero después ya, pues parece que se murió, ya no supe qué pasó, pero ya no me volvieron a llamar. Pero sí, Netflix quiso que siguiéramos las voces originales. Así que sí, yo hice solamente 2 temporadas. Y ya, hasta ahí, hasta ahí quedó lo de los Caballeros del Zodiaco. Pero no, hombre, te digo, fueron muchos personajes, muchos nombres. Ujú. Yo la verdad no me los aprendí todos, pero me acuerdo que mis sobrinos me decían, tenían los muñequitos, y yo les decía, no imaginé que esto les fuera a gustar tanto. Hasta la fecha, ¿no? Creo que lo siguen, les sigue gustando, pero no sé si a los chavos nuevos o a los que eran chavos y ahora ya son adultos. A lo mejor como a ti. No, hay un poco, cuando lo vi, ya estaba en el secundario, estaba un poco más grande, uno lo podía ver o lo podía entender de otra manera. La mitología es algo que siempre me gustó y comento cada vez que digo esto lo mismo. Nunca lo leí en profundidad, ni estudié ni nada. Pero es algo que me fascina. Entonces cuando empecé a ver eso, digo, uy, a ver. Claro, y me empezó a gustar por eso, después la serie, bueno, la voy siguiendo, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tengo amigos, uno de los chicos que es fanático, tiene mi edad y capaz que se compra alguno de esos muñecos de colección, en edición Sí, limitada y demás. sí, Yo no digo que sea para tanto lo mío, lo he visto, genial. Y hay gente joven también que he escuchado, que es capaz que lo ve en Netflix y después empieza a investigar y demás, que le gusta, es algo que no ha perdido vigencia. Pero está bien, o sea, más allá que porque eso es un trabajo que viene, que le ponen voz y demás. Pero también un poco a lo que iba es esa respuesta. Bueno, acá estás diciendo de tu sobrino, que digo, no puedo creer. Entonces, esas cosas que a lo mejor te puede dejar, que en esa época ni te lo imaginabas seguramente, porque eran anónimos, capaz que no los reconocían por la calle, sí, ni nada, algunos sí, algunos no, pero es un poco todo, no es solamente la historia del personaje, sino la historia de uno, de la persona con el trabajo de lo que ha sido acá, de esa saga. Estuvo Daniela Bundis, que era Máscara sí, de Muerte, el Caballero de Cáncer, Yamira Tala, Pepe Vilchis, que era John de Andrómeda. sí. Entonces, más allá de comentar un poco sobre eso de los personajes, es un poco las vivencias, ¿no? El trabajo. Y todos creo que dijeron lo mismo. Ah, bueno, Javier Rivero también. Sí, Y todos decían que era el dedo de Chucho ahí para elegirlos. Como que sí, era la suerte, no que les tocaba, sino como Ay, no me acuerdo Javier cómo lo denominó, pero como que lo tocó con la varita, tac. Vos, sí, este personaje, y después fue todo lo que fue a lo largo del tiempo y demás. sí, sobre todo los personajes de ellos. Sí, 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 sí. No, no, increíble. Pero bueno, por eso Es- Claro, claro, sí, sí, dime. No, no, decime, por favor. No, te decía que
hasta donde sé, gracias a esos personajes, muchos de ellos han viajado, han ido a diferentes países, invitados justamente por los fans y de Caballeros del Zodiaco, así como los Simpson. En este caso, los caballeros, ellos han ido a muchas, pues no sé cómo les llaman allá, congresos o qué, pero fue por los caballeros. Así que imagínate, por eso digo, no me imaginé que tuvieran tanto éxito. Bueno, Y Yamila sobre Tala todo porque, dijo que el caballero de Leo, de oro, es el personaje en la historia que les tocó a él, que menos habló y el que más plata le dio. así es, sí. Pues yo no tuve la misma suerte, ni modo, pero así es esto, así es esto. Pero no, siempre me da mucho gusto por ellos, por supuesto. Por supuesto que sí, porque es un reconocimiento que muchos años no se le dio al actor del doblaje. Ujú. Porque además, fíjate que no, bueno, ahora ya creo que permiten que se pongan ahí nuestros nombres, pero antes no, no teníamos crédito y nosotros empezamos a preguntar por qué no nos dan crédito al final de los que hacemos doblaje. Nos dijeron no, no porque hay un convenio con las empresas pues gringas, que era lo que más, el material que más nos llegaba, de que pues no, no hay no hay créditos. Porque yo decía, bueno, aunque sea que sepan quién hizo la voz, quizá por la voz nos quieran invitar a otra cosa. Pero no, fíjate, entonces la verdad, cuando se dio esta situación, ay, pues la verdad fue muy padre, porque grandes actores que le dieron toda la gloria al doblaje, pues murieron siendo desconocidos. La gente dice, no, el que hace la voz de tal. Si era ese alguien que salía en la tele como Arbizu, Claro. ah, bueno, ¿no? Si dice, ah, bueno, si lo identificabas. Y algunos, pero muy pocos, ¿eh? La mayoría totalmente desconocidos. Me decía un día, este, hay un actor, Sergio, ay, no me acuerdo de su nombre. Y él me decía, fíjate que yo compuse una canción, dice, cuando hacía doblaje, que les puse los mineros del arte. Y el dueño de la empresa, el licenciado David Ortigosa, dice que se enojó con él y lo regañó. Le dijo, pero ¿por qué haces eso? Y le dijo, porque es la verdad, licenciado. Somos los mineros del arte. Estamos aquí trabajando y además por poco dinero y nadie nos conoce. Y estamos haciendo joyas. Dice, ya no me dijo nada. Y Sergio de Bustamante se puso. Sergio Bustamante fue muchos años, después yo no sé por qué se cambió con el D. Un gran actor de teatro. Él sí hizo mucha televisión. Y alguna vez coincidimos en el doblaje de una película y me dijo, fíjate que yo hice esto y por eso supe esta historia. Dice, porque además es cierto, dice, totalmente desconocidos los del doblaje. Dije, pues sí, por eso creo que mucha gente no se quedó. Así que cuando pasa esto, dices, no, hombre, qué maravilla. Aunque fíjate que yo personalmente sigo con mi idea de que no nos deben conocer, porque como según yo se pierde la magia, porque solamente conocen nuestra voz. sí. Entonces, lo mismo que pasa con los libros, lo que platicábamos hace rato. Tú le creas un cuerpo, unos ojos, unos labios. Entonces, quizá cuando los ves dices, ay, no, yo pensé que era más guapo, o pensé que era más joven, porque a lo mejor tu voz se escucha de una chava y ya estás bastante dañada, ¿no? Entonces, yo sí sigo creyendo que debemos conservar esa magia, que las personas, pues, no nos deben de conocer. Digo, ya si estás haciendo tele, bueno, estás haciendo un personaje, pero que yo vaya como yo, como Maru, dices, pues no.
No, porque a veces cuando me dicen, ay, hazme la voz de tal, les digo, no, no te la voy a hacer, porque para eso están las series, escúchala ahí. Pues sí, porque ahí lo actúas. Además, le digo, los micrófonos son diferentes. Por eso la voz quizá la escuchas diferente. Aquí estoy hablando como hablo yo. Allá no, porque yo hablo a un ritmo, me tengo que sujetar a esos tonos. Entonces, bueno, pues ahí está la actuación. Pero si quieres nada más, pero nada más hablamos. Pero, pero no, no me veas ni me pidas que haga la voz de él, o cómo gritaba tal. Y dije, por favor, no. Me entrevistó hace unos meses un chico de aquí de México, pero antes de eso le dije, por favor, pero no me pidas que haga voces, ¿eh? Dije, porque para mí también eso no es no, no es, o sea, rompe para mí la magia. O sea, es mi idea y bueno, no sé si esté bien o mal, pero, pero bueno, nosotros también decidimos, aceptamos ese anonimato, pues. Si no, bueno, pues nos hubiéramos ido a hacer televisión, otras cosas, ¿no? Te entiendo y más allá de la elección de la gente, le he contado varias veces la anécdota con Jorge Roy Jr., que le habían Ajá, pedido un mensajito para el que cumpleaños, ya bastante grandecito el que lo pedía, ¿no? sí. Y le grabó con Oliver Atom de los Supercampeones, Steve Sugar, qué sé yo, uno de los dos. Entonces dije, gracias, pero sí, no se parece, qué sé yo. Y este dice, no, pero te juro que soy yo. Y me indigné, digo, pero digo que falta. Le estás mandando un saludo gratuito hace 25 años que lo hiciste, pero dejate de hinchar. Y lo mismo que dijiste vos. Digo, hace una cosa, corta un fragmento de la serie y guárdatelo. Pero, ¿qué falta? La entrevista anterior fue con Coria. Ah, con Armando. Em, y decía, o sea, le comentaba, porque había hecho en los 90 el Hombre Araña y demás. Digo, mira, acá quédate tranquilo. Y le dije lo mismo de Jorge Roy. Digo, quédate tranquilo que yo no te voy a estar diciendo, ay, no, sí, porque en la serie pasaron ya también 25 Sí, años y claro. demás. O sea, es la intención de lo que se ve, ¿no? A Sí. mí me gusta eso, va pasando, genial. Ahora, pero ni remotamente se me ocurriría decir, a ver, a mí el que me sorprendió, por ejemplo, fue Arturo Mercado padre. Digo, Sí. apenas le escuché la voz en la entrevista. Digo, Dios mío, tiene la misma voz que Mary Poppins de los años 60. Digo, Sí, ¿cómo hace este hombre para tener esa voz? Digo, sí. ¿cómo la tiene intacta? No puede ser. Y, Ajá. y me sorprende y se lo decía y se reía. Pero Oliñán también está más grande y demás. Se le nota un O poco en la voz, pero Yamil prácticamente está Atala. igual. Sí, Yamil, su voz de chavito. Yamil y yo estuvimos juntos en la escuela. Sí. Entonces somos casi de la edad. Y te digo, lo escucho y digo, ay, Yamil, ¿en serio? ¿Tu voz de veras nunca creció? ¿Tú te hiciste viejo? Porque así es. Entonces, sí, dices, no, 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 no quiero romper con esa magia. Por ejemplo, una vez un chico, también de Argentina, un chico, bueno, un fan, ¿no? Nos contactó a varios también para que grabáramos algo para su novia, que le iba a pedir matrimonio, algo así. Pero nos contactó a muchos. Yo no sabía. Pero a mí me pide que le haga la voz de Oliva cuando hice Popeye. Y la verdad, fíjate que me costó trabajo, porque ya tenía tantos años de no hacerlo, que mi hija lo grabó y me decía, no, mamá, no te sale y no te sale, porque también pierdes práctica en esos personajes que son de caricatura. Y ahí sí sentí el paso de los años. Tendría que haberlo practicado, claro que igual sale, pero después de haber practicado y, ¿por qué no? De forma espontánea sí salió, pero no tan limpio, pues, como en aquella época. Claro, sí, pero pues, o sea, no estoy en eso. Para mí lo más importante es lo que se está hablando, como estamos hablando acá.
Eso es lo más importante. Después lo demás, bueno, va, no importa. Pero bueno. Y ya que nombraste, porque es lo que tenía ahora, lo de Olivia o Oliva, Olivo, como le quieran decir, de Popeye, pero el personaje. Yo tengo un actor, no digo fetiche, pero desde que a mí me marcó la voz, creo que no hay una voz mejor para un personaje que la de Álvaro Tarcisio para el Skeletor de los Ay, 80. sí, Esa voz me rompió la cabeza hasta el día de hoy. Entonces, claramente, acá en lo que fue el doblaje ese de Popeye, con Álvaro Tarcisio, Mauro sí. Sauret y Moisés Palacios, tres Ah, tremendos de la sí, actuación. ¿Cómo fue esa etapa con estas tres personas? de locura. Fíjate que a Oliva siempre la dobló la señora Gloria Rocha, Sí, desde que llegó a México la serie, y Álvaro Tarcisio. O sea, los otros personajes sí los hacían otros actores, pero los que siempre, o sea, Álvaro es el que siempre hizo Popeye, es el que nunca cambió. Pero cuando ya deciden volver a hacer la serie, porque ya se había quedado muy viejo imagino que hubo problemas de sonido, y deciden que se vuelva a doblar. Entonces Gloria Rocha ya no lo quiso hacer. Dijo, no, 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 yo ya no hago Oliva. Además ella ya dirigía, etcétera. Entonces ahí sí nos hicieron pruebas. Y bueno, a mí fue que me eligieron para hacer a Oliva. Pero no, no sabes, Oliva era cansadísimo porque gritaba todo el tiempo. sí, 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 sí. Todo era gritado, según ella recitaba, cantaba, todo a gritos. Entonces eso era lo pesado, pero era muy divertido porque la verdad, pues yo veía Popeye cuando era niña. Así que siempre, pues, siempre me gustó, me divertí. Entonces, estar haciendo ahí el personaje, ay, no sabes qué deleite, qué lujo, qué orgullo. Pero sí, la verdad es que era muy, muy, muy cansado. Pero con Álvaro, bueno, ese grupo, yo, yo fuimos muy amigos, Álvaro, Moisés y yo. Bueno, de Moisés lo sigo siendo. Con Mario Sobres, bueno, era más, el más reservado, pero éramos un grupito que siempre estábamos juntos. Es más, a Álvaro Tarcisio yo le decía papá, porque fue una persona en el doblaje que me guió, que me protegió, me aconsejó. Y fuimos amigos siempre, 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 hasta el día que se murió, junto con Moisés. Así que justo el otro día platicaba de eso, digo, ay, bueno, es que ese Álvaro cuando no me podía llevar, me acercaba al metro para regresar a Texcoco, decía, Moisés, tú la llevas. Y cuando Moisés no me podía llevar, decía, ya le dije a fulano que te lleve. Le digo, oigan, es que yo me puedo ir sola, no necesitan estarme encargando. No, 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 no tienes por qué andar en metro, etcétera. O sea, de ese nivel era nuestra amistad. Pero era más las bromas que hacían ellos al grabar. No sabes cómo nos reíamos, en verdad. Y que era la época justamente en que el doblaje se hacía de una forma más lenta también. Entonces, no, 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 era divertidísimo grabar eso. Aunque te digo, la Oliva era muy cansado hacerlo. Pero era la que menos hablaba finalmente. Había capítulos en que casi ni aparecía. Pero, pero Álvaro sí, no, hombre, nunca, nunca dejó de hacer muy bien ese personaje, donde también a él nunca se le notó la edad ahí, porque lo tenía, como decimos, bien puesto. Y ya Mario y Moy, bueno, vinieron a hacer a Bluetooth, y al que hacía Moy era, ¿cómo se llama? ¿De Pilón, Pilón? creo. Pilón, ajá. Pilón. Sí. Antes no me acuerdo quién los hizo, pero pero bueno, también era divertidísimo hacer Oliva, además las escenas, ¿no? Ahí entendí por qué
dicen que es oliva, porque es aceite de oliva, Claro. porque ella se estira como el aceite. Ya ves que se estira como chicle Sí, sí, sí. y se vuelve a regresar. Por eso ya entendí que era olive oil. Incluso en su casa hay una plaquita en uno de los capítulos. Ujú. Se ve que dice olive oil. Ah, entonces es como aceite de oliva. Porque hay que le dice Olivia, incluso a veces lo escriben como Olivia, Claro. pero no es oliva por el aceite, fíjate. Sí, fue muy divertido, pero esto no fueron muchos años que me tocó hacerla. No, no, no. No, con ella sí fue poco tiempo. Y eran pocos capítulos. No sé si en esa época se grababan así muy poquitos y se repetían y se repetían. Pero no fueron ya muchos los que grabamos, porque creo que vino después la nueva generación. Y ahí sí ya no me tocó participar. Pero aquellos originales, sí, no, muy bonito. Muy, muy bonito. Además, dices, como en esa época con tan pocas herramientas, hacían cosas tan buenas, ¿no? Un poco hablaste ya, ¿no? Pero cuando tocan esos personajes que sí duran un tiempo, como Sex and the City o en Sala de Urgencias. O sea, Urgencias. claro, cuando tenés estos personajes que te da un tiempo para por lo menos ir asentándolo, ir viéndole y ya después seguramente le vas agarrando la mano. ¿Qué experiencia? ¿Ya le agarrabas más la mano? ¿Cómo Sí, fueron? definitivamente, claro. Por ejemplo, un personaje que fue para mí algo muy diferente fue el de Sex and the City, justamente, por el tema, ¿no? Fue una época, fíjate que antes de eso, por ejemplo, en el doblaje no podíamos usar muchas palabras. O sea, no decíamos una sola grosería. Entonces decías, no, pues aquí todos son muy correctos, ¿no? Porque no lo teníamos permitido. Fíjate, no se usaba ni siquiera la palabra homosexual, ni gay. Me acuerdo que un día la señora Rosanela Aguirre tuvo que suspender un capítulo, no me acuerdo de qué serie, porque el tema era sobre unos homosexuales. Y dijo, no, es que no puedo todo el tiempo estar diciendo, es que es diferente, porque no podíamos decir homosexual. Fíjate, entonces al poco tiempo llega Sex and the City, con todo ese lenguaje, con esa temática, con esas escenas. Entonces la verdad fue algo totalmente diferente. Y a mí me gustó mucho el personaje que me dieron, que fue el de Miranda, a Cynthia Nixon. Incluso hubo un capítulo donde, pues no recuerdo la verdad qué palabras se tenían que usar, cuál era el tema, que me dice la dueña del estudio, Gaby, me dice, oye, Maru, es que fíjate que aquí hay una parte donde tienes que decir, hablar de este tema. Y ella es ingeniero. Me dice, entonces, ¿quieres que lo grabe Alfredo? Porque si no, si te incomoda, que él se salga y yo lo grabo. Le dije, ay, no, claro que no, Gaby. Le dije, ¿por qué? Dice, no, pues no sé si te resulta incómodo. Le dije, no, pues sí, yo soy actriz y yo vengo a hacer lo que ella dice. O sea, yo no lo Claro. escribí. No, no es mi script, así que no, por mí te preocupes. Pero no, sí, eran cosas que no estábamos acostumbrados a decir. Y sobre todo, pues que quedan grabados, ¿no? Para la posteridad. Entonces fue muy, muy, pues fue muy novedoso. Pero la verdad a mí yo tengo muy gratos recuerdos de la serie, de todo, de las compañeras que hicimos a las cuatro de estas mujeres, que, que según me enteré, creo que van a hacer otra película, una cosa así. Ujú. Pero pero sí, fíjate que incluso unas compañeras de doblaje jovencitas me decían, oye, Maru, está padrísima la serie. Yo me junto con mis amigas para que veamos varios capítulos. Porque le decía, en mi casa no me dejan verlo. Fíjate qué nivel.
Le dije así, ¿en serio? Sí, 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 pero padrísimo. Vemos hasta 4 capítulos ahí, todas juntas. De que fue algo totalmente diferente. Es más, fíjate que hubo un programa aquí en tele, cuando se iba a estrenar esa serie, se estrenó en un canal, no me acuerdo si era CN 40, no me acuerdo cómo se llamaba, que ya no existe, a las 11 de la noche, porque tenía que ser un horario ya muy tarde por el lenguaje que se usaba y las escenas. Era muy fuerte, fíjate nada más. Y me acuerdo que hubo un grupo de comentaristas. Y te juro que yo creí que nos ibas a invitar a las actrices de doblaje a ese programa. Dije, bueno, pues nosotros somos las que lo estamos haciendo, ¿no? O sea, el primer contacto fuimos nosotras. Porque aquí venía en inglés y nosotras lo pusimos en español. Pues no, ellas empezaron a opinar y fueron unos analistas, etcétera. Bueno, lo novedoso que fue, fíjate. Y ahora vemos eso todo el tiempo, a todas horas. Ya no importan los horarios, que lo vean los niños, ya todo cambió. Ustedes Exactamente. parece, sí, digo, ay, parece que hablo de la prehistoria, en serio, cómo ha cambiado todo esto. Pero en su momento no sabes, fue muy novedoso, muy fuerte para la televisión, para el criterio de la gente, ¿no? Digo, en tu país no sé cómo habrá sido. No, olvídate, sí, sí, sí. Bueno, acá cuando fue Sex and the City también fue un furor, pero acá ya es como que, viste que el argentino no es, no digo que no sea correcto al hablar, pero tiene un vocabulario que ya se va zafando desde entrada y se cuidaban algunas cosas, pero en lo que es el lenguaje, ya hacía rato que veías que eran cualquier cosa. Inclusive hoy en día a veces escucho cosas y digo, pero ¿cómo está diciendo esta barbaridad a Sí, las 2 de la tarde, a la 1 y no sí, pasa nada? Acá en sí, 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 ya, la un... censura ya. No, la única vez que escuché que a uno censuraron, no que censuraron, la verdad que le pusieron una multa en... acá se llama, bueno, el programa se llama Showmatch y hacen el Mira quién baila y demás, ¿no? Bailando con las estrellas, etcétera, etcétera. Pero acá no es solamente el baile, es más el comentario, el lío entre uno y el otro y demás, y después Ah, igual que bailan. aquí. Sí, Bueno, sí, sí. bueno, yo de ahí lo tenía, de alguna vez que había participado en alguna Argentina o algo, que acá lo comentaban, que era un poco más baile, ¿no? Sabía que también era un poco así. Y entonces, pero acá se van y se van, ¿eh? Es como el béisbol, se fue, se fue, se fue y se fue. O sea, Se se van fue. del estadio directamente. Y una vez se ve que no lo había hecho antes ni nada, dice, no, tengo una sorpresa, que esto y lo otro, bueno. Y empezaron, y la chica se quedó totalmente desnuda, pero totalmente. Claro, le estaban enfocando, lo sacaron, Ajá, pero se terminó viendo todo. El conductor, no, porque siempre decía, ay, que les corto la pollerita, que esto siempre incitaba. Y ahí no ajá. se sabía dónde meter. Y le llegó una multa tremenda. Y después de eso, porque era, sí, capaz que empezaba a 10:30 y todo. Pero por más que sea horario de protección al menor, tampoco podés mostrar a una persona totalmente en cuero. No. Bueno, y después de ahí hay otra que se enojó, la que venía después, porque también actriz de teatro y demás, e iba a hacer algo parecido. Y le Ajá. dijeron, no, 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 olvídate. Y No, estaba re enojada porque no lo podía hacer. Digo, pero ¿cómo te vas a quedar en la tele? Si lo haces en teatro y la gente sabe y todo, bueno, listo, es para otro público, genial. o Pero si no lo haces en podés. cine y te pagan más. Seguramente, también, No, también. Bueno, pero siempre, por ejemplo, en el doblaje, desde una cierta edad, a lo mejor, no sé si tan chico, vamos a poner en el secundario, que uno
algunas palabras en inglés agarraba y decía, y veía el doblaje, no el doblaje, sino el subtitulado a lo mejor. Y decís, pero no está diciendo eso. Y era un insulto, obviamente. Sí, Motherfucker, o qué sé yo. Y decís, ajá, pero no dijo. Claro, lo único que uno engancha cuando no sabe el idioma son los insultos. Digo, pero ¿por qué ponen eso si no está? Oh, shit. Eh, pero no dijo eso. Y bueno, entonces ya en el subtitulado también, entonces por eso no me llama la atención. De hecho, Jorge Roy Jr. también lo contaba con Castañeda, que estaba haciendo un doblaje. Tenía que decir esa maldita pistola, suelta esa maldita pistola. No, 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 no. Acá, dice, ¿pero qué pasa? No, acá porque la palabra maldita. Y dice, ¿pero qué pasa? O sea, es tiene, una palabra, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Y bueno, sí, lo cambió y dijo otra cosa. sí, sí, no lo entendíamos. No lo entendíamos, pero ahora, bueno, ya, eso afortunadamente cambió a veces, ahora ya a veces se abusa. Una particularidad que vi, que no es la primera vez, pero cuando veo algo así, lo marco. Me ha pasado de muchas películas argentinas que la han redoblado, no sé por qué, porque es idioma español, pero bueno, la redoblan, no la redoblan, la doblan directamente y demás. Pero en tu caso, te ha tocado en una película, Los Narcos Satánicos, doblar a una actriz mexicana, a Jacarandá Alfaro, que Ajá. cuando toca algo así, ¿es más complicado que sea en el mismo idioma, con alguien así conocido, que en otro idioma? O sea, te va como que la estás escuchando. ¿Hay alguna complicación mayor o no? Mm, Fíjate que la complicación es cuando no tienen buen ritmo, porque como nosotros nos acostumbramos, de hecho nuestra guía es el ritmo. A veces no necesitas hablar el idioma, pero cuando usamos el audífono, o sea, como que es lo primero que tenemos que pescar en el actor que estás doblando, es el ritmo. Eso es Ujú. muy importante, porque te facilita ya el trabajo. Entonces, cuando tiene un buen ritmo, no, fíjate que no es tan complicado. No, no, una vez, es más, fíjate, una vez me invitaron a hacer pero fue un audiovisual. Y me decía el director, es que mira, esto está muy complicado, esta mujer, no me gustó su voz, etcétera. No, le dije, es que no tiene ritmo, señor. No, 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 nos estábamos tardando mucho. Y le dije, no, no la voy a hacer. Le dije, la verdad es que nos vamos a tardar horas. Y me dijo, sí, sí, dice, ya lo vi, ya lo vi. Incluso después le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo lo solucionó? Me dijo, no, la volví a llamar a ella misma, la misma que lo hizo, y que ella misma se doblara. Dije, pues sí, eso estuvo mejor. O sea, me acuerdo mucho de ese caso. Ahí es donde te cuesta mucho trabajo. Pero en el caso de Jacaranda, incluso alguna vez en otra película también doblé a otra actriz, no me acuerdo quién. Me acuerdo que fue con un luchador, me acuerdo que trabajé con él con Mil Máscaras, Ujú. que él era el productor y todo, ¿no? Y entonces me invitaron a doblar a una reportera, una actriz mexicana. Y me dice, pero no me gusta cómo se escucha su voz. Y no, fíjate que no, no, no fue nada complicado cuando, como si son actrices, o sea, llevan un ritmo, y eso es muy importante en esto. Bueno, como en todo, ¿no? Como en la música, como en todo. El ritmo es muy importante. Entonces, si tú logras pescarlo, ya te facilitas las cosas. Entonces, no, fíjate que no doblar en el mismo idioma, no, no que fueron pocas veces, la verdad. No, no se me complicó a mí, afortunadamente. Y con el tema de las telenovelas brasileras y los videojuegos, que es, Ajá, a ver, el videojuego es algo diferente, pero para el tema te lo escuché en de las pocas cosas que pude encontrar, pero te lo escuché decir en una entrevista, el tema no tanto de la interpretación, sino también
de lo que se muestra en las telenovelas brasileras. Sí, sí, fíjate que sí a mí me gustó mucho trabajar en esas producciones. Además de que fue fácil, porque el ritmo es casi el mismo que en español, el portugués. O sea, no cambia mucho. En ese sentido, por ese lado no fue tan complicado. Pero a mí me gustaron mucho, digo, actualmente no sé, aquí ya no las vemos, pero me gustó mucho que era algo muy diferente a la telenovela mexicana, que todo el tiempo era el tema aquí de la pobrecita, que se vuelve rica, que es muy feliz, así como los cuentos, ¿no? Y allá no, allá estaban ya tratando temas totalmente diferentes. Y empecé a ver cómo mostraban diferentes partes de su país. A mí eso me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Dije, ay, qué bonito, qué diferente a lo que hacemos aquí, que todo se hacía ahora también ya cambió, que todo se hacía en foros. Y en una novela, creo que se llamó Pasión, una telenovela brasileña, nos tocó que vino alguien de producción, como a, como a explicarnos cuál era el tema de nuestro personaje, qué pasaba después, para que más o menos tuviéramos un panorama más amplio de cómo iba a ir evolucionando nuestro personaje. Y yo le expresaba esto, le digo, fíjate que me gustan mucho los temas de ustedes porque son diferentes a los que siempre se han tratado en las novelas mexicanas. Y me dice, pues aunque no lo creas, sigue teniendo más éxito esas novelas mexicanas que nuestras historias. Digo, es que además la música es muy bonita, toda esa selección que hacen se ve muy, muy cuidada, muy diferente. Y la verdad me gustó mucho trabajar en ellas, mucho, mucho. Y después pues sabíamos cosas, ¿no? Me decía una vez Magda Giner, no sé si ya te tocó entrevistarla. ¿A quién? A Magda Giner. Ay, mirá, la... tuvimos un problema. Justo era la entrevista anterior a la tuya. ¿Ah, sí? Pero o sea, le salió un trabajo, después tuvo algún inconveniente y Ajá. no la pudimos grabar, así que no, va a salir y la vamos a grabar después que la Ah, tuya, pero bueno. estamos ahí, estuvimos hablando, es un personajazo, pues la he Sí, no, escuchado también en algunas cosas y digo, cómo, no sé, la forma de expresarse, la forma de hablar, Marcela, que es la que hace las tratativas, me mandó algunos mensajes, todo, y me encantó como persona, pero sí, 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 justo estábamos hoy. ay, no, es simpaticísima, mal hablada como ella sola. Y entonces ella un día estaba enojada porque siempre, o sea, le había tocado hacer a una actriz brasileña en varias novelas. Pero por ella me enteré, dice, fíjate, ahora resulta que ellas eligen nuestras voces. Digo, ¿cómo las actrices? Dice, sí, dice, eligen nuestras voces. Dice, y claro, todas quieren escucharse más jóvenes o que ya estén viejas. Dice, y resulta que esta ya no quiere que yo la doble. Pero me lo dijo con groserías, esta tal por cual. Dice, ya no quiere que la doble. Dice, si somos casi de la edad, claro, porque ya se ha hecho operaciones, etcétera, etcétera. Le digo, oye, no sabía eso. Sí, sí, ellas seleccionan nuestras voces. Dice, entonces, tú no te extrañe que tengas que doblar a una vieja, pero que ellas quieren que su voz, aunque ellas estén viejas, que su voz se escuche joven. Le digo, pues eso sí no me la sabía. Increíble, la verdad que increíble. No puedo creer. Sí, 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 sí. Sí, pero sí, a mí me gustaron mucho las novelas brasileñas, mucho, muy diferentes a lo que al menos en ese entonces veíamos aquí. Y además, buenos actores, ¿eh? Ujú.
muy buenos actores y sobre todo mujeres muy bonitas. Digo, no sé si así sean todas las brasileñas, no conozco, pero muy, muy buenos actores, la verdad. Voy a aprovechar este momento para agradecer a quien nos dio tu contacto, que es la hermosa de Anabel Méndez. Ay, mi amiga, sí, sí, la quiero mucho. Yo quise mucho a su papá, a Juan Domingo. Fue uno de mis maestros en el doblaje. Ujú. Sí, sí, sí. Una hermosa, pero una hermosa persona en todo sentido, porque en la entrevista me maté de risa. A veces no se acordaba, digo, no pasa nada, y nos reíamos. Pero Pues ella vivió es la allá. charla que te da, eso es lo que me gusta. Y Sí, ella vivió allá. claro, vivió 4 años acá. Cuando me lo contó, digo, ah, Sí, mira vos. O sea, y estuvimos hablando de eso. Digo, mira, no claro, te preocupes claro. que desde el 84 al 82, desde el 84 al Ajá. 88 que vivió acá, hasta ahora no cambió prácticamente nada. Sigue todo igual en Argentina. Sí, sí, ella estuvo allá. Claro que me acuerdo. Sí, sí, Anabel y yo desde entonces somos amigas. Y ya ves que ella también trabajó en Sex and the City. Claro, exactamente, Sí, exactamente. Pero ella comentaba, por el tono de voz, dice, no, a mí me dan todas así, de gente negra y demás y ajá, todo. Y claro, y en las novelas brasileras decía que le habían dado a una rubia despampanante y todo. Digo, qué raro. Y dice, bueno, tienen otra mentalidad. O sí, sea, no están en el estereotipo de por el tono de voz que tengo, tengo que ser, o tiene que ser una negra y qué sé yo, porque es más grueso. Entonces, como que están más abiertos en ese sentido. Y sí, vos muchas veces escuchás a los brasileros y escuchás, yo no sé, porque en realidad las voces tienen que ser todas, no todas iguales, pero no porque cambie de nacionalidad va a ser diferente el tono. Pero sí, ves claro. a bombas sexual y todo, y una voz o así, toda. Claro, que no coincide a lo mejor con el estereotipo que tiene uno. Y lo bueno que estén abiertos en ese sentido, Sí, que no sea lo que les tocó a ustedes decir, ay no, porque se quieren ver más jóvenes y todo, sino que bueno, puedan prestarse a eso también. claro, claro. Que aunque sí se da, por ejemplo, fíjate que mi tono de voz es muy parecido al que tenía mi mamá. Ajá. Y mi mamá, bueno, pues ya murió de cerca de 80 años. Y cuando llamaban en aquella época que no había celulares, que no teníamos todavía radiolocalizadores, hablaban a mi casa para decir, llamado para Amaru Guerrero a tal hora y ya, pues quien contestara, anotaba, ¿no? Y me decía mi mamá que cuando ella contestaba le decían, Maru, no, decían, soy su mamá. Ay, señora, cuando no pueda venir Maru, venga usted, porque la voz es muy parecida. Fíjate, y mi mamá con pues más años que yo. Entonces, sí, muchas veces no corresponde ni a tu físico ni a tu edad el timbre de la voz, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene el ser humano. Pero bueno, Sí, ojalá que lo entendieran de esa manera y no que haya tantas cosas así. Pero bueno, antes de las últimas preguntas, te voy a agradecer solamente por un trabajo que no viene de mi lado. Viene del lado de mis sobrinas, de mi hermano, que hay una serie que a lo mejor pocos recuerdan. De hecho, uno de los protagonistas, el que le ponía voz, era Yamil Atala, ni se acordaba, porque no tuvo tanta repercusión. Era una serie de Nickelodeon que se llamaba Estoy en la banda. Una banda de rock, pop, rock, qué sé yo, y bueno, hacías un papel que era el de Iris, que era la fanática. No importa. ujú, Solamente, a mí cuando ahí han participado de algún proyecto y demás que ha gustado, a lo mejor que no son los más conocidos, ajá, me gusta remarcarlo porque, claro, es fácil decir si la serie es popular, hoy sí, qué gran papel y qué sé yo y todo, porque la serie es popular. Pero cuando no ha sido tan vista o no se remarca tanto, pero alguien lo ha visto y le ha gustado, no es solamente por la serie, sino también por el doblaje. Ya lo dije, claro. como dijo Moisés, si el doblaje es malo, te matan, ya está, no importa lo que sea.
Entonces solamente agradecer por uno de los tantos trabajos que has hecho, que a la gente le gusta y que no es solamente, como muchos te deben marcar, los Caballeros del Zodíaco, y los Caballeros del Zodíaco, y los Caballeros del Zodíaco. Hay otras cosas que han salido bien también y que han gustado. Simplemente para nombrar algo de tanto. Bueno, hablemos de desafíos. ¿Cuáles fueron, a nivel interpretativo, si querés, en general, esos desafíos que te han tocado, esos trabajos que te han demandado a lo mejor un poquito más, a lo mejor por la actuación de la actriz o el proyecto en sí, pero que a tu entender te costó, pero quedó bien? Mira, yo recuerdo una película donde tuve que doblar a Goldie Hawn. Sí. No recuerdo cómo se llamaba la película, pero me costó tanto trabajo que creo que por eso lo recuerdo. Porque sí, no tenía yo mucho tiempo en el doblaje. Y yo le decía al director, que creo que era Carlos Petrel, bueno, no recuerdo el director. Y yo le decía, ¿qué trabajo? Me dijo, no te preocupes. Es que ella, eh, ca- casi después de cada frase, movía los labios sin decir nada. Y como nosotros tenemos que cubrir todos los movimientos, dices, ¿qué le pongo? O hacen muchas reacciones, bueno, lo que le llamamos reacciones que, ah, y bueno, mueven la boca. Entonces, no sabes, porque, y yo decía, ay, ¿sabes qué era me angustia? Que le decía, lo estoy destrozando una gran actriz, porque pues a mí me parecía una gran actriz, Goldie Hawn. Y me decía, no te preocupes, lo estamos cuidando mucho, pero es ella la que tiene muchos movimientos en falso, se dice. O sea, especialmente recuerdo eso como un trabajo que me costó casi lágrimas, ¿eh? Porque no, yo lo padecí, son esos trabajos que padeces. Y una vez, otra película que no recuerdo el nombre, doblé a Kathy Bates. Y yo también decía, ay, esta actriz. Ella sale, creo que con Charlie Sheen, era su esposo, algo así. Pero eran unas escenas tan fuertes, porque era un pleito entre el papá y el hijo, y ella se metía, y muy difícil porque ella sí se veía mayor que mi voz. Y como recuerdo, lo que fue muy tranquilizador para mí, fue que estaba ahí, algún rato estuvo sentada Eugenia Bendaño, que fue una muy buena actriz, y me dijo, y me decía media tocaya, porque yo soy María Eugenia, ella solamente era Eugenia. Ujú. Y me dice, ¿sabes qué, media tocaya? Me gusta mucho que le diste un tonito, dice que lo hiciste tuyo. Le digo, es que si no, ¿cómo le descubro la edad? Siento que mi voz se escucha más joven. Me dijo, no, se escucha muy bien se escucha, no te preocupes. No sabes cómo me tranquilizó que viniera eso de ella. Pero pues Caribe es una actriz asasa, ¿no? Son dos actrices que recuerdo que me costaron mucho trabajo y que sí los sufrí. Los sufrí, pero después cuando ves el resultado, dices, no, pues sí me empeñé. Se ve que sí me empeñé en esto. Pero especialmente eso, ¿eh? Y bueno, en general, mira, a mí me costó mucho trabajo aprender a hacer el doblaje. Mucho, a diferencia de esa camada, te digo que llegamos, muchos compañeros de la escuela, de todos ellos, me costó mucho trabajo y mucho tiempo después un amigo que yo quise mucho, Víctor Mares, me dice, ¿sabes qué, Maru? De todo ese grupo, yo a la que menos le veía posibilidades era a ti.
Dice, pero fuiste tan disciplinada. Dice, mientras los demás andaban chacoteando y andaban ahí ligándose a los compañeritos, y tú estabas aquí sentadita, ahí viéndole. Dijo, es que a mí me costó mucho trabajo, porque decía, bueno, pues voy a estar los 2 años mínimos, ¿no? Para aprender. Y me dijo, no, dice, sí aprendiste. Y de hecho, cuando yo regresé de Los Ángeles, me dijo, Maru, ya agarraste velocidad, eso es muy bueno. Dijo, ahora yo te voy a ayudar a que le des más, cuides más la actuación y para que lo disfrutes más. Entonces, no, yo lo recuerdo con mucho cariño a Víctor Mares, porque la verdad me dio muchos ánimos, mucho apoyo. Y creo que por eso yo respeto y amo tanto el doblaje, y estoy en desacuerdo con que entren a hacer doblaje personas que toman un cursito de unos meses, mientras nosotros pues hicimos la carrera de teatro. Te digo, nos preocupamos por participar en teatro, hacer otras cosas, porque yo creo que hay mucha gente como yo que nos costó mucho, pero gracias a la constancia, a aprender de esos grandes que pues hoy ya no están, pero fueron nuestros maestros, pues tenemos que seguir dignificando lo que es este trabajo tan bonito, tan diferente, y sobre todo un trabajo que muy pocas personas en el mundo lo sabemos hacer. Así que para mí ha sido una bendición y un privilegio participar pues en todo lo que he hecho, y que bueno, gente como tú y otras personas que me han querido entrevistar o platicar conmigo, pues para mí es un reconocimiento muy importante. Y la verdad que como siempre digo, hay cosas que no nos llenan quizá los bolsillos, pero hay palabras que nos llenan el corazón para siempre. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.